¿qué tal? Yo soy Jenny Álvarez y les doy nuevamente la bienvenida a Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio. Y como siempre, traemos un tema muy interesante para todos los que son papás, mamás, abuelitos, tíos, cualquiera que esté relacionado con niños. Pero déjenme decirles, vamos a traer un tema que ahorita hemos escuchado mucha más información, sobre todo porque acaba de pasar el mes de la concientización. Vamos a hablar del autismo. Y sí hemos escuchado mucha información. Le decía yo a mi invitada antes de entrar a grabación que pienso que no hay suficiente información porque yo me considero completamente ignorante en el tema y creo que mucha gente también, a menos que tengas un caso cercano. Pero sí creo que hay mucha, o sea, y cada vez hay un poquito más. Pero esta vez vamos a tratar el tema con un giro, porque vamos a hablar del autismo en adultos. Entonces, para eso traje a mi invitada, es invitada repetida, Elian Quiñones, y ya había estado ya en el programa, pero lo que no sabían es que ella puede hablarnos y puede contarnos su testimonio como un adulto autista. Bienvenida, Elian. Gracias, Jenny, y a todos los oyentes, aquí a toda tu audiencia. Nerviosa, pero también emocionada porque sé que es un tema importante de visibilizar. Normalmente yo no sé, no me sale, no sé por qué abrirme tanto, platicar tanto de cosas como tan íntimas o personales, o de las que nadie se preguntaría, pero por otro lado siento al mismo tiempo la responsabilidad de visibilizar y dar más alcance a estos temas, porque como también lo comentábamos ahorita antes de iniciar la grabación, creo que pensamos en autismo, hablamos de autismo, buscamos información y lo que encontramos es enfocado a niños, a niñas, que está muy bien, está perfecto, porque cuando yo era niña, pues realmente pues esa información no estaba o estaba así como muy con las herramientas que en ese tiempo estaban, ¿no? Ahorita tengo 28 años y cuando yo era niña, o sea, hace 20 o más, pues realmente era escasa o nula. las herramientas que había diagnósticas o la evidencia científica al respecto, pues todavía estaba creciendo, todavía se estaba buscando más y todavía, pero ya ahorita ya se sabe más del autismo en adolescentes, del autismo en mujeres, que la estadística nos venía diciendo, no, pues de cada 5 autistas, 4 son hombres. Y ahorita se sabe que esa estadística ya no es real, ya se rompe eso y pasa a ser una nueva estadística en que nos afecta por igual a hombres y a mujeres, solamente que hay una diferencia biológica en cómo se va reflejando y se llama... Dame chance, Elian. No te me adelantes tanto, porque me quiero regresar un poquito. Sí, sí, sí. Vamos a suponer que, como yo, hay otra gente que conoce la palabra autismo, que tiene una idea vaga de lo que es, pero que a ciencia cierta no lo sabemos. Entonces, ¿por qué no empezamos? 2 preguntas te tengo. Una, ¿qué es el autismo? O sea, ¿qué es y qué no es? Esa es una. Y la otra es por qué se le llama espectro. Entonces. Sí, por definición. Ah, no, dime, perdón, te interrumpo. Sí, no, está perfecto. Entonces, primero, ¿qué es el autismo y qué no es el autismo? Ok. Mira, que no es, hasta hace poco me topé quien me dijo que yo sí o sí debería estar medicada, porque o sea, me pregunta como que si estoy medicada para ello y yo, pues no, pero estoy en terapia en base a mi diagnóstico, me dieron ciertas áreas de oportunidad, por así llamarlo, o para obtener herramientas de adaptación, etcétera. Y ella me decía que porque no estoy medicada, si esto es muy similar a la esquizofrenia. Y yo, ¿qué onda? O sea, tu información la estás trayendo de esa información que salió para la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínate lo desactualizada esta información y lo delicada que entonces ya sí o sí tienes que estar medicado. Hay casos de medicación, no por el autismo, pero sí por comorbilidades
que son frecuentes en el TEA. Entonces, el autismo no tiene nada que ver con rasgos o síntomas de esquizofrenia, para nada. De hecho, comportamientos agresivos normalmente son por alteraciones sensoriales o por cuestiones también motrices, por otras áreas, no en sí que se parezca a otro padecimiento, pero son propias del TEA en áreas en las que la misma persona no está siendo atendida. Y el TEA es por definición el trastorno del espectro autista. Hasta hace poco era autismo y me parece que van a ser casi 10 años que pasa a ser trastorno del espectro autista, porque los rasgos van variando de persona a persona. Hay muchos que son muy frecuentes en la mayoría, y la intensidad de estos varía, ¿sí? O sea, todo un espectro. Puedes estar dentro sí, del espectro y ser muy, muy diferente a otro sí, paciente que también está dentro del espectro. sí, como antes era como muy tajante, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y lo veo, entonces es autismo. Y ahorita es, ok, las áreas de afección en todos los autistas son las mismas, nada más en diferente intensidad. Por ejemplo, hay quienes tienen alteraciones auditivas. Yo tengo hiperacusia, que es la hipersensibilidad auditiva. Hay momentos en los que tengo que usar mis taponcitos antirruido o mis conchas, ¿no? Las orejeras. Pero pues yo de niña no sabía ni por qué, o sea, era como cuidar los sonidos a los que me exponía, y si eso no pasaba, pues, o sea, yo estallaba, ¿no? Eh, y hay autistas que no todo volumen alto le molesta, sino cierto tipo de sonidos, a lo mejor nada más los agudos, o hay autistas que a lo mejor nada más los que son muy graves, o cuando ya se expuso a bastantes estímulos durante el día, va a llegar un punto en el que esa sensibilidad se detone, entonces no es todo el tiempo. Entonces, sí, cada persona tiene como sus particularidades, pero las áreas principales afectadas son las de comunicación, las de socialización, si hay intereses intensos, o lo que también se conoce como intereses restringidos, ¿no? Las áreas de interés absorbentes, que lo volvemos como nuestra vida. Y que Por en mi caso, ejemplo, no sé, en niños, ejemplo, hay niños muy interesados en cosas de ciencia, o niñas muy interesadas en manualidades, y que si las ves hacer deporte realmente no se les da, y las niñas lo llegan a padecer. No es como es que no puedo, motrizmente no coordino. Y yo, fue mi caso, ¿no? Yo en clases de deportes pésima, siempre castigada, ¿no? Siempre así como que échale más ganas, y yo así como lo estoy dando todo. Pésima para bailar, no bailo. Eh, Cuando pongo rutinas, ya sabes, de ejercicio en casa y eso, tengo que buscar unas muy específicas, porque hay unas en las que nomás no coordino las secuencias que me están poniendo, y termino así como, ay, harta, y mejor lo dejo. frustrada. Sí, frustrada, Entonces, eso no se me da. decías, las áreas de afección son auditiva. A ver, No, mira, hay cuestiones sensoriales, ¿no? Pero las principales son las de comunicación, las de socialización, eh, las de intereses intensos o intereses absorbentes, principalmente, o sea, detectar esto, y ya después nos podemos, o se pueden los especialistas enfocar en lo sensorial, ¿sí? En la motricidad gruesa, en la motricidad fina, en lo visual. Hay quienes ciertas intensidades o cierto tono de luz pues les hacen mal, los marea, cierto tipo de sonidos, que es lo está, auditivo. eh, Luego se da mucho la selectividad alimentaria, ¿no? Que comemos como siempre lo mismo y nos cuesta mucho abrirnos a menús más amplios por cuestiones sensoriales. Es algo oral, ajá, y lo olfativo, que detectamos rapidísimo cualquier cambio en los olores o los aromas, o percibimos más rápido ciertas cuestiones. ¿Esta es una afectación neurológica o cuál es Eso, la raíz? sí, es un trastorno del neurodesarrollo. Científicamente el concepto está así, aunque si nos metemos a la comunidad, a conocer a la comunidad adulta autista,
están comenzando la lucha o estamos comenzando la lucha de decir, no estoy trastornado, es una condición o esa es la manera en la que yo funciono. No estoy mal, soy autista, ¿sí? Pero por definición en los manuales diagnósticos viene trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Porque esto viene desde la concepción. O sea, naces así, así estabas ya dentro del útero de tu mamá y así naciste y así te vas a morir. No es No como que fue ya... falta de estímulo o sobreestímulo, Sí, porque no, nada de eso. luego se creía, ¿no? Que es como que hay una mala crianza o un golpe en la infancia o algún trauma en la adolescencia, cosas así. No, o sea, realmente así funciona tu cerebro, es como el sistema operativo que te rige. Ok. Ok, vamos a ir a una pausa. Entonces, es en el desarrollo neurológico. Sí. Ok, vamos a ir a una pausa y no sé si puedas hablarnos un poquito de las razones o las causas y de las cosas como que estaría bien que podamos observar, ¿no? Ok. Ok, Sí. regresamos. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Gracias por continuar en Latinx Radio y estamos hablando del autismo. Como saben, acaba de pasar este mes de la concientización sobre el autismo, pero mucho es y todo, más bien casi todo lo que hay en redes y en televisión y en medios y todo es acerca de niños, pero también hay adultos que solamente no había tanta información y no fueron diagnosticados de niños en su mayoría, quiero creer, pero Sí. sí, ¿verdad? Oye, o que pasamos por alto que esos niños en algún momento que fueron diagnosticados en la infancia, pues se van a volver adultos y entonces en algún punto, no es que a los 18 ya se les quita, es que Exacto. a los 18 están necesitando nuevas herramientas de adaptación y no las hay. Exacto. Entonces, tiene que haber más investigación y más, como dices tú, o sea, se tiene que visualizar más, algo Ah, ah, que hasta ahorita no lo estamos viendo. ni empleos cuando existimos muchos como muy capacitados y muy completamente hábiles para muchas cosas y simplemente las empresas, los trabajos no están tomando en cuenta esta parte, ¿no? Hay muchos autistas desempleados, dependiendo de apoyos del gobierno o dependiendo de sus papás o vendiendo lo que puedan desde sus O casas. viviendo toda la vida, ajá, dependiendo de... Ok, entonces, para regresarnos donde nos quedamos antes de irnos a la pausa, ¿se saben las causas o no se saben las causas? Ok, ahorita ya se le adjudica mucho más a una cuestión genética, ¿sí? De herencia, sean tus mismos padres, tus abuelos o incluso vámonos más para arriba, ¿no? A la ascendencia del diagnosticado. Eh, Se le apunta más a lo genético, pero igual no se ha descartado, no hay una evidencia concreta que nos diga esto es, porque también se toma en cuenta factores ambientales y cuestiones sociales de interacción, ¿no? Que puedan influir, pero, pero pues sí se le adjudica más a lo genético. Pero en estas cuestiones sociales y de interacción no quiere decir que por mi entorno me convertí en autismo. No, sino que sean factores que influyen o quizá ya, ya venías, tú ya ibas a nacer autista, así ya estaba tu genética, pero a lo mejor una predisposición por cuestiones ambientales que pudiera, está en investigación todavía, que pudiera a lo mejor influir en que a lo mejor no va a ser autismo eh, leve o que necesite menos apoyo, sino que a lo mejor se va a agravar y vas a ser una persona con autismo a lo mejor más profundo o con necesidad de más apoyo que otros. Ajá. Okay. Es lo que todavía sigue. A ver, esto que yo he escuchado mucho y es mito, es leyenda urbana, es realidad, es ciencia, pero eso de que algunas vacunas hacen que se desarrolle el autismo. No, es completamente falso. De hecho, es que el médico que hace años, fue hace muchísimos años, que sacó esta
Teoría o qué será. esta sí era una teoría, pero O hipótesis. o sea, completamente falsa. Fue publicado en una revista muy famosa de ciencia y entonces tuvieron que retirar el artículo, pero cuando ya había llegado a muchas personas. Sí, y no nada más eso, sino que a él le retiraron la cédula profesional por difusión de información no comprobada científicamente. Entonces, lo delicado de eso fue que ya había llegado la información a muchas personas que a partir de ahí, o sea, si ya existía el movimiento antivacunas, se agarraron de ahí y le dio más fuerza, pero no hay evidencia científica en torno a ello. Está más que comprobado que las vacunas, ninguna hasta ahorita, te conduce a nada neurológico. Ajá. Ok. Bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito más de ti. Tú eras una niña. No tan normal. No, porque quiero decirles que, digo, al final lo vamos a mencionar, pero si quieren encontrar a Elian en sus redes sociales, pues, está como soy una mamá rara. Entonces, y me encanta porque quienes no somos raros en nuestra propia rareza, ¿no? Pero es una niña a la que nunca diagnosticaron como niña, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué te hace pensar ahora como adulta diagnosticada que había señales, que sí estabas dando las señales que pudieron guiar a un diagnóstico si se hubiera tenido la información que se tiene hoy? Es que fíjate, lo realmente curioso aquí es que yo viví de consultorio en consultorio, de especialista en especialista. Mis papás sabían que algo había ahí. O sea, mis papás era como, es que algo... No fue negligencia. Algo, o sea, no fue como que mis papás respuestas. Ajá. Sí, exacto. Entonces, desde niña, desde que tengo memoria, yo estaba en un consultorio. O sea, cada cierto tiempo yo estaba en un consultorio y eso como niño te va haciendo darte cuenta que tú no estás bien. O ese es el mensaje, ¿no? Yo ahorita yo no siento que estoy mal, simplemente ya entiendo que mi condición. Es diferente. Pero en ese tiempo yo me sentía como, pues yo sé que los niños normalmente no se la pasan en los consultorios tratando de buscar por qué son como son. Entonces, sí va afectando de cierta forma porque, pues también con la interacción con los niños o otras niñas que nunca se me dio, yo nunca fui a juntarme con mujeres o niñas hasta la universidad. Yo nunca tuve amigas hasta la universidad y siempre más con varones, ¿no? Y yo sabía que era como no sé, no encajar, como que todo el tiempo darte cuenta que no encajas por una u otra. Entonces, desde en tu familia, como en la escuela, como en las piñatas, como en así. Entonces, mis papás buscaron intervención temprana. O sea, ahí tú estabas en esta área social, o sea, ahí había signos en el área social. Sí, ratito, sí, ¿no? sí. Yo siempre he padecido a la fecha algo que se llama mutismo selectivo, que es uno de los rasgos, que es parte de los trastornos de ansiedad. Bajo cuestiones emocionales muy estresantes, dejo de hablar, o sea, pierdo el habla. Pero entonces me pasaba cada curiosidad, perdón que te interrumpa tanto. O sea, ¿es selectivo porque tú dices no voy a hablar o de repente te pasa que te... Selectivo porque en el momento en el que es mutismo parcial o temporal selectivo en cuanto a las situaciones que me llevan a ello, ¿sí? Se me dispara la ansiedad a tal grado que yo pierdo el habla. Así como hay autistas no hablantes que no hablan realmente en ningún momento o solo para comunicar hambre. A mí en mi caso es cuando el estrés, la ansiedad emocional o el conflicto emocional es tan grande que no sé lidiar con ello, que esa es como otro rasgo en muchos autistas, ¿no? La cuestión emocional no es que no sintamos, pero habemos muchos hipersensibles al grado en que sentimos tanto o tantas emociones que en el momento no sabemos identificar qué tenemos, cómo nos sentimos, y eso a mí, el escape de mi cabeza es, dejo de hablar, en lo que aclaro qué está pasando. Entonces eso de niña me duraba a lo mejor... Pero tú lo eliges, es inconsciente. No, es me pasa, o sea, es... Ah, ok. Ajá, y de hecho es que no nada más de niña, en la prepa me llegó a pasar
que me eligieron para el discurso de fin de la graduación, de la graduación de la prepa, ya sabes. Entonces yo sé que a mí se me dificulta mucho hablar en público, realmente con esa parte me ha ayudado mucho el blog y que fue uno de los propósitos, o sea, uno de los porqués lo hice, ¿no? Me pongo muy nerviosa al punto de querer llorar, así de lo nerviosa, de querer llorar, de hablar en público o de sentirme expuesta. Y ese día se me olvidaron mis hojas, o sea, yo le dije a la maestra, pues lo puedo leer, si quieres, lo puedo leer, ¿no? Porque yo me pongo de más nerviosa y ella sí, no hay problema, léelo. Se me olvidaron mis hojas, Jenny, y en el momento en que me subo al estrado ese, y me doy cuenta que no traigo las hojas en mi bolsita, era una bolsita así de esas elegantillas, así como de fiesta, y yo, mis hojas. No, ya, no pude, me quedé sin voz, ya no pude, no me hicieron, me tuve que bajar. Y entonces una compañera salió como al rescate a continuar ella con el discurso, lo primero que se le vino a la cabeza, porque yo no pude. Y quiero pensar como, imagínate una niña, o sea, si esto te pasaba desde niña, que de repente los adultos alrededor puedan decir como, bueno, esta niña sangrona no quiere hablar, o sea, Exacto, era así, era la malcriada o la sangrona, y muchos psicólogos o disque especialistas, o bueno, no, especialistas en ese tiempo, pero que no tenían las herramientas que se tienen hoy, les llegaron a decir a mis papás, son cuestiones de crianza. Es la crianza que están llevando. Oye, pero tú no sabes la crianza que estoy llevando, aparte tengo otras 2 hijas. Esto solo aplica con ella, ¿no? Entonces, no nada más eso, muchas cuestiones en cuanto a la ropa, la ropa que te molesta. Cierto tipo de telas o etiquetas o los hilos o las calcetas. Yo jamás uso sandalias porque el sentir el aire en mi pie y que se me meta polvito, o sea, no lo puedo tolerar. Y esto desde niña. Desde siempre, o sea, mis hipersensibilidades es desde siempre, o que cada cierto tiempo. Completamente, ajá. O que cada cierto tiempo yo me caso con una comida, con un tipo de comida y lo como todo el mes. Entonces cada rato ya sabes que la anemia y que cosas así, que mis papás veían y que decían, algo tenemos que hacer. Entonces, realmente, qué bueno que los niños de ahora tienen estas herramientas a su alcance para una intervención temprana, no como para corregirlos, pero para saber cómo acompañarlos mejor, okay. ¿sí? A adaptar los entornos a su situación particular. Perfecto, sí, exacto. Vamos a otra pausa y volvemos. Quiero hacerte, se me vienen tantas preguntas, porque empiezo a ver, de verdad es algo tan diferente. Volvemos después de una pausa. Regresamos a Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando con Elian Quiñones. Ella es autista, diagnosticada en su vida adulta, y estamos hablando de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Decías, Elian, me estabas contando, no es como que tus papás no pusieron atención, no buscaron respuestas, realmente ellos veían que algo había diferente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando pensamos en autismo, la mayoría de las personas piensan, o bueno, no sé si la mayoría, pero muchas personas piensan en alguien que tiene cero contacto con el mundo exterior, que está en un rincón, que no habla, que se mueve de un lado para otro nada más o se mece. Y eso es como cuando hay esto de autismo, a lo mejor es lo que hemos visto en películas o lo que conocemos muy vagamente, ¿no? Es el autismo que nos vendió Hollywood, ¿no? Los libros y las películas, que son rasgos, y está muy bien saber eso, pero no todos somos el autista encerrado en su casa balanceándose sin hacer absolutamente nada más. Sin tener contacto con el mundo exterior, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba. O sea, yo no me expongo mucho al mundo exterior, pero no, me refiero en su cerebro, o sea, sí. Su mente no tiene contacto con el mundo exterior, como que no reacciona a lo... Ajá. Entonces, no necesariamente, o sea, de hecho, es que autismo viene de de enfrascado en uno mismo, y muchas veces es real. O sea, yo tengo mis rachas o tengo mis momentos en el día en el que
ni te oí, ni te voy a tomar en cuenta porque, uy, o sea, está más, estás en tu propio mundo. está más divertido dentro en mi cabeza que después es como, ¿qué? ¿Me estabas hablando? Discúlpame, pero está más interesante mi conversación. Discúlpame, pero estoy pensando en lo que voy a hacer de aquí a 3 meses. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a regresarnos a esto. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo te veían los maestros? ¿Cómo te veían otros niños? O sea, Uy, no, bueno, en la escuela, hacia con los maestros, siempre fui la niña problema en el sentido de, eh, es que Lian no me ve cuando yo estoy exponiendo la clase, cuando no te tengo que ver a los ojos para estarte poniendo atención. Yo batallo mucho, no se me da el contacto visual y ese fue desde siempre y a la fecha no lo tengo. Eh, puedo estarte viendo aquí al entrecejo y tú vas a creer que te estoy viendo a los ojos, pero es mi forma en la que me fui adaptando de decir, ok, es que, o sea, hay gente que realmente es una ya, herramienta de supervivencia o de sí, de adaptación. adaptación, ya te estoy viendo la barba, porque es como, yo no sé qué problema tengan con que es que me tienes que ver a los ojos, te estoy hablando y yo, pero pues si te estoy poniendo atención, o sea, todo está en tú me estás hablando, tú me estás exponiendo una clase, incluso tú no sabes que estoy tan metida en el tema que lo estoy dibujando en mi cabeza, ¿sí? De hecho, la manera en que mi psicólogo, quien me diagnosticó, él es doctor en psicólogo, doctor en psicología, especialista en TEA, eh, él me dibujó el diagnóstico, él me explicó dibujándome porque yo soy muy visual, o sea, tanto auditiva como visual, pero en el sentido de que lo que entra auditivamente lo dibujo en mi cabeza tal cual y Tienes que ver en imagen. así es como yo aprendo y entonces los maestros se quejaban de eso, es que te estoy hablando, estoy exponiendo y tú no me estás viendo. Entonces Pero, era, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Porque yo te veo y de lo que yo conozco de ti eres bastante intelectual, ¿no? sí, siempre fui como una ratita de laboratorio, pero con lo que me interesaba. Sí, con lo que me interesa. Mis intereses intensos han cambiado a lo largo de mi vida unas 3, 4 veces. En algún momento fueron cuestiones de medio ambiente, que estudié la ingeniería ambiental y me voy de lleno a todo eso, me volví activista de Greenpeace y demás. Y me vuelvo mamá, dejo a un lado lo ambiental y me meto de lleno a cuestiones de neurociencias y la maternidad y el cerebro de las mamás y el cerebro de los hijos y toda esta parte, así. Entonces yo dije, pues no creo que alguna mamá se meta tan de lleno como yo lo estoy haciendo, más por cuestiones de interacción que lo deduzco. Y entonces yo dije, yo tengo mucha información que a lo mejor le Otras puedo dar mamás, ¿quieren le saber? puedo dar, le puedo dar a otras mamás. eh, entonces hago el blog y de soy una mamá rara. Rara, no en el punto, yo abriendo el blog yo no sabía que era una mamá, o sea, autista. O sea, yo sabía Ah, no simplemente que estabas diagnosticada. rara porque, no, a mí me diagnosticaron un año después de abrir el blog. O sea, yo ya tengo 3 años con el blog y 2 con el diagnóstico. Entonces, yo digo, soy rara en el sentido de que tengo mucha información a mi alcance, soy una mamá muy ñoña, soy una mamá que lo hace todo como apegada a la El ciencia, librito, por decir. ajá, que ya después me di mis topes de pared porque luego muchas cosas en la maternidad no son tan de manual. Y entonces también tocó ser flexible porque no soy tan flexible de pensamiento y esa es otra característica autista, ¿no? La flexibilidad de pensamiento, la flexibilidad mental. Nos cuesta mucho el cambio de rutinas, lo inesperado, lo que no sale de manual, lo que no es paso a paso o lo que tenía que salir como yo esperaba y no salió y entonces la frustración al tope y se vuelve un caos. Y a la fecha es una de las razones por las que estoy con mi psicóloga, que mi psicóloga es autista también y es especialista en TEA. Ella es especialista en TEA, entonces me ha dado muchas herramientas para entender a los otros, porque muchas veces yo espero de los otros lo que está paso a paso en mi cabeza, ¿no? Entonces me llegué a volver sobreexigente con los adultos de mi entorno, que es como, oye, ponte a la altura, o les ponía la vara bien alta, pues porque yo me ponía la vara bien alta. Entonces, trabajar mi flexibilidad de pensamiento ha sido, pues, una tarea algo dura y eso me causó muchos problemas en la niñez. O sea, yo no era flexible a nada. Ok.
Ok. Era una Por ejemplo, frustración. ¿cómo podríamos ver si alguien nos está escuchando y cómo podríamos ver a un niño? O sea, por lo que tú me estás diciendo, eras una niña bastante funcional, ¿no? Que por lo mismo que eras tan funcional, era mal interpretado, ¿no? Y que luego dicen, los niños no juegan. Y yo intentaba jugar. Yo no jugaba con Barbies, yo era más de juegos geométricos y los laboratorios de mi alegría y estas cosas de niña científica. Y entonces cuando me invitaban y yo decía, bueno, vamos a jugar a las monas o a estos juegos como que la traes y que Aburrían. en el parque y esas cosas, yo quería dirigir, como por la misma inflexibilidad de pensamiento, yo quería dirigir y el cómo, yo te digo qué, cómo, cuándo, a dónde te muevas y qué digas, y ese era mi juego. Y entonces alguien que me ve en el parque pudo haber dicho, Y pero pobre esta del que niña, no siga las reglas, ¿no? sí, pero esta niña está más que normal, mírala ahí jugando con los niños tratando de adaptarse a que yo ponía las reglas y en el momento en que eso no sucedía, me daba el mutismo. Me iba a la esquina del parque a sentarme, frustradísima, sin poder hablar de aquí a 10 horas que se me pasara el mutismo. Ah, o sea, tanto te duraba. Sí, o me podía durar días. Y entonces, Ahorita me puede durar una hora y ya. ¿y ya sabes cómo manejarlo? Ya tengo muchas herramientas de anticipación para que Ah, para nada que de no eso te pase. Ah, ok. para que no me pase. Ajá. Ok, pero bueno, nos vamos a regresar a esta niña que quiere poner sus reglas en el juego y todo, y uno de los niños decide que no sigue las reglas, entonces te vas frustrada y te sientas a la orilla del parque porque no siguen las reglas y no es algo que tú puedas controlar, ¿no? Entonces me imagino a este niño o a estos niños contándoles a sus mamás, es que Lian, si no es como ella quiere, ya no quiere jugar. Entonces es la Ujú. niña caprichuda. Claro, la ¿No? caprichuda, la rebelde, la que no te ve a los ojos, la que te saluda nomás cuando quiere, la que nomás está platicando cuando algo le interesa y si no estás hablando de algo que a ella le interesa, ya la perdiste. O se para Cuando y por se va. dentro Elian se está súper esforzando. Y no Por, lo veían. No, ajá, yo sufría, era como que no me entienden. uh-huh. No me siento, era como estar, le dije a mi mamá una vez, era como estar en un mundo de borrachos, estando yo sobria o al revés. Uh-huh. Entonces nadie está en tu fiesta, o sea, todos están presentes físicamente, pero nadie viene a la fiesta, ¿no? Ajá, Pero entonces, lo que se me viene a la mente, Lian, es de que cuántos niños, adolescentes y adultos puede haber por el mundo ahorita, a pesar de que ya hay mucho más información, puede haber por el mundo nada más etiquetados, pero en realidad podrían caer dentro del espectro. sí, cada vez son menos, pero sigue habiendo, más por cuestiones económicas. Yo siento que un diagnóstico adecuado, asertivo, un diagnóstico realmente basado en actualizaciones, sigue siendo como un privilegio. Porque ¿Cómo se los diagnostica? son en niños, es diferente el diagnóstico en niños que en adultos. Los míos Ah, fueron 5 entrevistas diferentes, mi diagnóstico tardó 3 meses. Fueron, pues sí, o sea, indagaron en mi infancia, indagaron en mi vida actual, cómo llevo mi maternidad, cómo han sido mis relaciones de pareja, mis no hay un relaciones. examen que te diga, o sea, me refiero, no hay un examen de un mapeo cerebral. Sí, sí, se hacen los escaneos, se hacen las pruebas diagnósticas que son, sí son metodológicas y tienen Entrevista. respaldo, tienen respaldo de ciencia, no tienen como todas esas entrevistas llevan un porqué, todas las preguntas, todas las puntuaciones, se hace como puntos de corte para ver dónde está dentro del rango normal, dónde no, etc. Son como sumas de puntos y demás. Entonces yo tuve más o menos que fueron 5 pruebas, muy largas cada una, y más otras que no eran oficiales, pero que decidió hacer quien me diagnosticó, y pues ya, los mapeos, ¿no? Y ¿Sabes ah, qué, Elian? No, ni cuenta me di que se nos había acabado el tiempo de este segmento. Déjame ir a una pausa, regresamos al último segmento y nos hablas de esto del diagnóstico, sale. ¿vale? Regresamos. Estamos de regreso, estamos con este último segmento
de Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos hablando sobre el autismo, pero con un giro. Si no has escuchado hasta ahorita nada, quiero que sepas que nuestra invitada es autista, pero no fue diagnosticada hasta su vida adulta. Después de ser mamá, ¿no, Elian? Después de ser mamá, a los 26. Yo fui mamá mira, me embaracé a los 22, fui mamá a los 23 y a los 26 obtuve el diagnóstico. Hace 2 años, pero curioso es que desde antes yo notaba pues ciertos rasgos en mi hija y quien me diagnosticó me dijo, como en niñas es un tanto diferente y hay rasgos propios de la edad, vamos a esperarnos a que tenga poquito más de 5 años, que ahorita ya tiene 5 pasaditos, entonces ya estamos como a nada de hacer la intervención con ella, con él mismo. ¿Tu hija está diagnosticada o no? No, pero estamos haciendo como la recabación de las situaciones, los síntomas, los rasgos, previo al diagnóstico, que nos queremos encaminar a que la diagnostique la misma persona que me diagnosticó a mí. Entonces, vamos a regresarnos tantito en lo que nos estabas diciendo, cómo se diagnostica. O sea, me imagino que no es un diagnóstico fácil, ni que alguien a la ligera pueda decirte. Entonces, decías que hay mapeos. Sí, son pruebas. En los adultos ya no se usa tanto el mapeo. Okay. Se usa si el especialista lo considera para descartar lesiones cerebrales, pero con las pruebas y el indagar en tu historial de la infancia, en cómo te has desenvuelto en tus vínculos con, no sé, con más personas, para muchos es más que suficiente. Pero el niño se hace el escaneo y pues cabe mencionar que no son diagnósticos nada económicos, son costosos. Entonces yo por eso creo que sigue habiendo muchas personas sin diagnosticar y sin el acompañamiento adecuado u oportuno, porque pues realmente son diagnósticos costosos. Y en los niños son también las evaluaciones, mediante la observación del mismo niño en diferentes contextos. Hay especialistas que van y observan al niño cómo se desenvuelve en la escuela, cómo se desenvuelve en algún festejo, cómo se desenvuelve con la familia o con la familia nuclear. Bajo qué situaciones. Poco a poco los especialistas se empiezan a fijar más en el cómo, más que en el qué, porque antes era más visual. Lo que veo, lo que hace el niño. Lo que hace el niño, pero entonces no te fijas en lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, evitando qué o procurando, priorizando el niño qué, ¿verdad? Por ejemplo, Entonces, como tú decías, tú sí jugabas, o sea, sí juega la niña, pero ¿cómo juegas? ¿cómo juega? Está esforzando demasiado y está buscando, tiene Sí, poca flexibilidad. terminaba frustrada cada media hora en el juego, allá aislada porque el juego no fluyó como yo quería, o me daba mucha seguridad los juegos de ciencia o los de geometría o los de cuestiones así, porque pues son metódicas, son procedimientos concretos. Lo que era más de jugar con las monas y No pues había margen para improvisar. sí, o sea, las interacciones jugando con muñecas y eso, pues para mí era como, ¿qué es esto? No se me daba. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo? Ajá, porque estoy aquí desperdiciando así mi tiempo si puedo estar en mi laboratorio. Entonces, era más observar los qué, pero también los cómo. Entonces, y antes no se daba mucho esto, ahorita ya se da más. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo se vería? Tú ya, o sea, ya nos dijiste cómo se vería un niño, cómo se vería un adolescente, por ejemplo. Mira, hablando en mi caso, que fui una adolescente, pues te digo, no diagnosticada, por cuestiones de ansiedad y de estrés, son comunes en mujeres los trastornos de la conducta alimentaria. Por cuestiones de ansiedad, tanto la anorexia como la bulimia, que fueron trastornos que yo viví que se pasaron por alto. Fui atendida, yo iba con mi psicóloga a atender esas situaciones, pero nunca se supo el por qué. Era como irnos sobre la sintomatología sin saber qué lo estaba causando. ¿Sí? Entonces es como pues parchar la situación. Y la mayoría de las mujeres en el espectro hemos vivido uno o varios trastornos de la conducta alimentaria.
En alguna algún adolescente, punto. el cutting, ya sabes, el cutting, el llantos que sean aparentemente de la nada, pero que todos tienen un porqué, no hay aparentemente de la nada, o un sobreesfuerzo por socializar o una imitación de tus iguales. A mí me pasaba que incluso llegaba el camuflaje autista en las mujeres, que es lo que nos hace pasar tan desapercibidas, es que copiamos a nuestras iguales, copiamos a las otras niñas, las imitamos para decir, ok, es que esto funciona así, entonces esto es como lo tengo que hacer, así funciona. Así lo está haciendo Entonces, ella, así ha de estar sí, bien, yo lo hago. lo hago igual porque entonces así me es menos complicado o hago lo mismo, ¿sí? Entonces, querer actuar igual que ellas o hacer las mismas cosas o ir a los mismos lugares sin cuestionarme nada, o sea, solo como que así se portan las de mi edad y las de mi sexo, entonces yo lo hago. Eh, pero realmente yo nunca me sentí cómoda, o sea, yo siempre sabía que era como que no de mi agrado, era como tener que, como Era un mucho sobres, esfuerzo, o sea, te era mucho esfuerzo, entonces eso me llevaba, siempre he padecido trastornos en el sueño, a la fecha, o sea, y desde niña era aromaterapia, meditaciones, etcétera, ¿no? Como para no llegar a medicarme, eso me funcionaba, ahorita estoy como a nada de la medicación para el sueño, pero tratando de trabajar ciertas cosas, ¿no? Como la higiene del sueño para anticiparme. Evitar que se me dispare ansiedad. La anticipación me ayuda mucho para en la noche no tener que sufrir insomnio. Pero bueno, los trastornos del sueño, cómo está comiendo, cómo son sus relaciones sociales en la escuela, cómo se está sintiendo o el por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque yo imitaba hasta el acento, la manera de hablar de mis compañeras. Y mi papá sí me llegaba a mencionar, ¿por qué estás hablando así? O sea, tú no hablas así, tú tienes una voz muy bonita, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y yo no sabía decirle nada, yo ni siquiera me daba cuenta que lo hacía, era inconsciente. Entonces era copiar a las otras, lo volcaba en mí y así funciona, así me es menos complicado desenvolverme en el mundo. Definitivamente que tenemos muchas ideas erróneas porque podríamos escuchar todo esto y decir, pues es un adolescente que está sufriendo de adolescentitis y se encierra o quiere, no sé, o quiere controlarlo todo o quiere controlar su peso de una manera poco saludable, etcétera. Me comentaste y quiero que nos cuentes, ¿hay una asociación o un grupo esto que te buscaron para decir queremos hacer visible lo que hasta ahora no es muy visible? Sí, es una asociación civil que se llama Iluminemos por el Autismo. Es una asociación bastante grande. Eh, entonces me están invitando para no solo visibilizar o dar apoyo a la comunidad de niños en el espectro, sino también ahora de poco a poco integrar a la comunidad, a los adultos que sí pudieron ser diagnosticados en su infancia o bien recientemente diagnosticados, ¿no? Por una u otra fueron diagnosticados tardíamente, entonces me están invitando a hablar de las maternidades autistas, cómo ha sido mi maternidad teniendo yo, estando pues en el espectro. Y digo, que me imagino que si de por sí la maternidad está llena de retos, mucho más cuando estás en el espectro, ¿no? Híjole, sí, por eso ya también, eso es una de las cosas que me llevó a decidir ya no tener más hijos. Sí, claro, claro. Y se entiende, o sea, la maternidad, no, creo que no hay nada que me rete más a mí que la maternidad, entonces me Sí, puedo imaginar todos que los días. además, o sea, encima de eso le estás poniendo. ¿Cómo se llama esta? Iluminemos. Por el autismo, iluminemos por el autismo. Muy bien, para buscarla también hay que buscarla, hay que verlo, como dices, hay que visualizarlo. Elian, yo sé que tú das varias asesorías, pero no específicamente del autismo. Sí, no soy especialista, nomás estoy diagnosticada. Dinos, ya se nos acabó el tiempo y me encantaría que podamos, nada más para terminar, fuera del aire estábamos platicando de que
ahorita está más la tendencia en las nuevas investigaciones hacia que esto es algo genético. Sí, se están inclinando más a ello, nada más no hay algo como ya 100% certero. No se ha dicho es esto, esta es la causa, sino que sí se inclina más a lo genético. Que hay familias más propensas a... Sí. Ok, muy bien. Bueno, dinos cómo te encontramos, porque déjenme decirles que Elian da asesorías de maternidad, crianza, lactancia, parto. Cuéntanos todo lo que ofreces y dónde te encontramos, por favor. Ok, sí. Soy educadora perinatal. Actualmente ofrezco acompañamiento para el embarazo y parto con mi curso de preparación al parto y asesoría y talleres personalizados de lactancia materna. Y ¿Sí? Y me encuentran. yo leo sus posts y cada vez que leo, yo creo que siempre le comento lo mismo, porque no te conocí antes. Sí. Porque siempre que leo digo, yo no sabía esto. Entonces, tal vez ya es muy tarde para mí porque ya no voy a tener bebés. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Pero no es tarde para tener la información y poderla estar compartiendo, que es buenísima. ¿Dónde te encontramos? Gracias. En @soy una mamá rara, ya sea en TikTok, Facebook, Instagram y en YouTube, ¿sí? @soy una mamá rara. Pues ahí la tienen, búsquenla, de verdad, les va a gustar. Además es divertida. A lo mejor pudieran pensar, no, no va a ser divertida, es muy divertida. Porque... Le echo ganas, me cuesta mucho, realmente como sí. el estar ahí expuesta, así me esfuerzo, pero como que siento que el tener tanta información respecto a lo que sea, ¿no? Independientemente. Tienes un humor inteligente, eso hay que, eso es. Gracias, hay que compartirlo. Yo siento que el tener información, no te la quedes, compártela porque poquito o mucho siempre terminamos apoyando, ayudando a alguien. Exacto. Entonces ya saben, @soy una mamá rara en todas las redes sociales. Intencionalmente somos papá y mamá en Facebook o @soy mamá intencional en todas las redes sociales también. Ya se nos acabó el tiempo, Elian. Me encantó, aprendí mucho. Quiero invitarte Te fue volando. y aprender más. Sí, cuando gustes, yo puesta y dispuesta. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá por Latinx Radio y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.